Ok, entonces la idea es que... la clase ya programé la clase de recuperativa, ¿ya? Y va a ser mañana, miércoles, a las 5 de la tarde. De 5 a 6 y media, más o menos. Y la información, los detalles, ya están en Moodle. Ustedes ingresan a Moodle y van a ver ahí, como primera observación en la página Moodle, aparece la invitación a la clase extra. Y entonces aparece el enlace ahí. Además aparece el código de la clase extra recuperativa y aparece la clave. Pero me parece que lo mejor es que ustedes copien el enlace ahí o quizá pinchen nomás para ingresar mañana a las 16:55, un poco antes, ¿no? Yo voy a estar un 5 para las 5 de la tarde mañana, voy a conectarme, ¿ok? Para que hagamos la clase de recuperativa de la materia de la semana pasada. En la clase de hoy vamos a seguir con lo que estábamos hablando ayer. ¿Ah? Y entonces ayer estábamos hablando de funciones. Y vamos a seguir hablando de funciones hoy. Y la materia que veamos hoy va a ser la última que va a considerarse para efectos de la prueba, preparar la prueba. ¿Sí? Entonces yo quería darles unos ejemplos, empezar esta clase con unos ejemplos interesantes de funciones. Entonces vamos a hacer unos ejemplos. Ejemplo 1. Considerar las siguientes funciones, la siguiente fórmula, f de x igual x cuadrado menos 4 dividido por x más 2. Obviamente que aquí yo no puedo considerar el valor x igual a menos 2 porque si no estoy dividiendo por 0. Así que el x aquí distinto de menos 2. Y voy a considerar esta otra función g de x, que es la función lineal, x menos 2. Aquí no hay ninguna restricción, x pertenece a R. Yo tengo esas dos funciones. Entonces la primera observación que podemos hacer es que el dominio de f, el dominio de la función f, es todo R, excepto el punto x igual a menos 2, que ahí no está definida la función. Y el dominio de G, bueno, eso es todo R, está definida perfectamente. Y estas dos funciones están íntimamente ligadas. Veamos por qué. Entonces, observemos lo siguiente, observemos que la función f de x, bueno, el numerador yo lo puedo factorizar, porque x cuadrado menos 4 lo mismo que x menos 2 por x más 2, sumo por su diferencia. Claro que aquí yo, para siquiera hablar de f de x, debo suponer que el x no es menos 2. Profe, Ya caché hay el un modo. compañero esperando para entrar. Ya. Hay dos. Nicolás y Daniel. Ok. Entonces, bueno, observemos que la función f de x, la fórmula para f de x, yo puedo factorizar el numerador, porque el numerador es una suma por su diferencia. Pero puedo hacer, ya vi, esta factorización la puedo hacer solamente si es que estoy trabajando en el lugar correcto. X en el dominio de f, x distinto de menos 2. No puedo trabajar si el x igual a menos 2, porque estaría dividiendo por 0. Así que, bueno, pero me doy cuenta de que el numerador se puede factorizar. Y ahora me doy cuenta también que estos factores se pueden eliminar, se cancelan. Entonces, f de x, yo puedo encontrar una fórmula alternativa para f de x. F de x vale x menos 2, pero si el x es distinto de menos 2, porque
tengo que tomar en cuenta esta exigencia. Aquí yo tengo un pequeño, no sé si a ustedes les molesta el brillo de la luz ahí. Yes. Bueno, hay un poco menos ya. Creo que es la luz de arriba. Está bien. Entonces f de x igual a x menos 2 si x distinto de menos 2. Entonces, ¿qué significa esto? Que f de x, es decir, f de x coincide con g de x si x es distinto de menos 2. Porque la g de x es x menos 2. Pero la g de x está definida en todo R. La f de x está definida solamente si el x es distinto de menos 2. Pero en el conjunto, en el subconjunto de R, donde ambas están definidas, es decir, en este subconjunto de R, donde ambas están definidas, f está definida y g también, en ese conjunto donde están definidas ambas funciones, ellas coinciden. Entonces veamos qué es lo que está pasando. Generalmente, cuando ustedes le dan una fórmula, una función racional, estas se llaman funciones racionales porque son como cocientes de enteros o fracciones, pero no son enteros los que aparecen en el numerador o el denominador, sino que son polinomios. Esto se llama una función racional. Usualmente, cuando uno le da una función racional, usualmente los puntos donde se anula el denominador usualmente corresponden a asíntotas verticales. Y hemos visto ejemplos ya donde aparece una línea punteada vertical y la función se dispara hacia el infinito o hacia el menos infinito, dependiendo de qué lado estemos, qué lado de la asíntota estemos. ¿Ya? Eso es usualmente lo que pasa, pero no en este caso, porque vamos a ver que el gráfico de f, bueno, entonces vemos que el único problema, el único punto donde f no está definida, es ahí, en menos 2. Pero entonces en menos 2 tengo un problema. No está definida la función f, entonces voy a considerar una recta vertical. Como les digo, usualmente para estas fracciones racionales, usualmente estas rectas verticales son asíntotas verticales. Pero en este caso no va a ser así, porque si ustedes ven, si yo dibujo la f de x, es la función, es la recta x menos 2, excepto en este punto menos 2. Entonces veamos, ¿cómo grafico es la función x menos 2? Es una recta, basta con que ubique dos puntos. Por ejemplo, en x igual a 0, el valor de la f es menos 2. Digamos que aquí está el menos 1 y aquí está el menos 2. Así que pasa por ahí. ¿Ya? Y es una recta dependiente 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué otro punto importante? Por ejemplo, aquí este es 1 y este es 2. En 2 pasa por ahí, también está incluido en la recta. Entonces, el dibujo es así. Claro que aquí tengo un problema porque no está definida la función f. La función f no está definida en menos 2, entonces aquí tengo un agujero ahí, porque no hay definiciones. Pero más allá de eso, el gráfico es así. Entonces este es el gráfico de f de x. ¿Ya? Entonces, no está definida en el punto x igual a menos 2, pero no porque esta recta x igual a menos 2 sea una asíntota vertical, como es usualmente el caso cuando uno tiene fracciones racionales. No ese es el problema. El problema es que no ha sido definida, no está definida en menos 2, porque le falta el punto nomás, porque por la fórmula que me dieron, la fórmula que me dieron como un cociente. Ese cociente está definido siempre que el x sea distinto a menos 2. Entonces decimos que hay una discontinuidad en el gráfico, porque el gráfico aquí de la función f yo no lo puedo graficar sin levantar el lápiz, porque yo a este punto tengo que levantar el lápiz para poder seguir graficando, porque aquí no hay nada, ¿cierto? No hay un punto, y entonces no es continuo el gráfico, no se puede dibujar de manera continua. Entonces decimos que esta es una discontinuidad del gráfico, pero no es una discontinuidad grotesca y seria como aquella de las
las asíntotas verticales, porque Profe, parece que hay una compañera que quiere entrar. ya, pero yo no veo el anuncio, a ver. No, yo creo que ya entraron todos, pues. ¿Estás seguro? Quizás esa alumna necesita la clave para entrar, porque no me aparece el aviso acá. Tengo 27 participantes. No, no hay nadie. Ya, si aparecen, yo voy a estar mirando la pantalla periódicamente, ¿ya? Ok, ya hemos visto que hay funciones que tienen este tipo de comportamiento. ¿Ya? Que las asíntotas de esta recta igual, la recta x igual a menos 2, es una discontinuidad irreparable que se llama, porque hay una... la fórmula, la función se dispara al infinito o al menos infinito. Entonces, para esta función que dibujé, en verde, para esa función dibujada en color verde, la recta x igual a menos 2 es una discontinuidad irreparable, no puedo reparar. Pero para esta función, esta discontinuidad es reparable, porque simplemente la puedo solucionar poniéndole un punto, o sea, llenando ese punto. Entonces, ¿cómo se hace eso en fórmula? Puedo definir otra función, una pequeña variación, f tilde. Entonces voy a definir una función aquí por pedazos. F tilde va a ser lo mismo que f si x es distinto de menos 2, porque f de x está definida para x distinto de menos 2. Y en menos 2, y en el punto menos 2, yo voy a darle el valor que se merece, entre comillas. Ok. Voy a dar no que se merece, sino el valor que logra llenar este vacío. ¿Ya? Entonces, moralmente, ¿a qué y correspondería este? Bueno, la función f de x tiene la forma x menos 2 si x es distinto a menos 2. Si yo pudiera tomar el valor, si yo pudiera aplicar x igual a menos 2 aquí, me daría el valor menos 4. Entonces, este que está aquí es menos 4. Entonces lo defino así. Pongámosle menos 4 si x igual a menos 2. Y entonces el gráfico de f tilde va a ser la recta completa. Entonces, a ver, aprovechemos el dibujo. Entonces con un lápiz negro voy a rellenar ahí. Y esta función que tiene ese punto ahí es la función p de x igual a x menos 2. Para todo x está definida esta. Esta que está aquí. Y esa exactamente la que está en la caja. Flitzy. Ahí la que está en la caja es la función p de x. Entonces, estas funciones son distintas. Entonces, f distinto de g, pues tienen dominios distintos. No están definidos en el mismo lugar. Tienen dominios distintos. Así que no puedo hacer nada al respecto. Estas funciones son diferentes. G, pero están relacionadas, porque G resulta de F cuando se repara la discontinuidad del gráfico de F. Cuando se repara la discontinuidad del gráfico de F. ¿Ok? Así que las funciones no son las mismas, pero están íntimamente relacionadas. Esto de continuidad y discontinuidad es un tema que ustedes van a discutir en el curso de cálculo 1. Y aquí solamente mi objetivo con este ejemplo era mostrar las diferentes posibilidades de cómo se definen funciones. Por ejemplo, esta se define como un cociente, esta es una línea recta. Aquí esta función, aquí también aprovechamos de ilustrar el hecho de que uno puede definir funciones por pedazos.
usando esta llave. Entonces la f tilde se define de una manera en este intervalo, que todo r menos el menos 2, y en este punto la defino de otra manera. Y bueno, y hay más, vamos a ver, más ejemplos de funciones que se definen por pedazos. ¿No? Bien. Ese fue el ejemplo 1. Entonces ahora vamos a considerar el ejemplo 2. Ejemplo 2. Por aquí estaba este ejemplo también que era súper interesante. Bueno. Sea f de x igual x cuadrado más 2x más 4. Nada, 5. No importa mucho. Para los efectos de este ejemplo no importa mucho cuál sea el coeficiente. Consideremos esa función. La pregunta es, ¿cuánto vale f de x más 3? Sugerencias, ¿cuánto vale f de x más 3? ¿Qué tengo que hacer? Participación en clases, porfa. ¿Qué hay que hacer? Evaluar la función en x más 3. Ya, ahí que pongo aquí a la derecha. X más 3 al cuadrado más 2, x más 3 más 5. La variable x por x más 3 y aplicar la fórmula. ¿Cuánto vale f de z? Donde z es una variable. Z cuadrado más 2z más 5. Bien. Entonces, el objetivo de este ejemplo es ilustrar que la variable x realmente no es relevante. Puedo cambiar nombre, puedo modificarla, y lo que hay que tener presente la fórmula lo que dice es que f de cualquier número es ese número al cuadrado más 2 veces el mismo número más 5. Si yo hago f de w, bueno, pero eso no importa cuál sea w, pues si es un número, una variable, un fantasma, o lo que sea. F de w es la función, lo que hace, eleva al cuadrado lo que le pongan aquí entre paréntesis, después lo multiplica por 2 y después le suma 5. Así. Esta es la manera en que uno evalúa funciones. Y esto es importante porque yo he visto que a algunos estudiantes les causa problemas. De hecho, también se pueden evaluar funciones dentro de otras funciones. Claro, exactamente. Eso es la composición de funciones que hace. La vamos a ver, no sé si esta clase, pero la vamos a ver eventualmente. Ya que estamos en ese tema, a ver cuánto sería. Supongamos que suponer que x es mayor o igual que 0. ¿Cuánto vale f de la raíz de x? Aquí estamos componiendo funciones, ¿ya? Porque primero, aquí hay una función g involucrada. Es la función que a un número, a una variable x mayor o igual que 0 le saca la raíz cuadrada. Esa es mi función g, la primera. Y después tengo que aplicarle la f. Entonces hay una composición aquí. Uno primero toma la variable x, que es mayor o igual que 0, le saca la raíz cuadrada y después le aplica f. Bueno, ¿qué decía la fórmula? F, lo que hace f es eleva al cuadrado lo que le pongan por delante, después lo multiplica por 2 y después le suma 5. Entonces queda x más 2 raíz de x más 5.
Ok, perfecto. ¿Y qué pasa si lo hago al revés? Bueno, hay que tener cuidado porque la f de x podría ser negativa, ¿no? Entonces, f de x tiene que ser mayor o igual que 0 para que tenga sentido eso. ¿Y para cuáles valores va a ser el f de x mayor o igual que 0? Ah, entonces aquí tengo un problema, porque la f de x vale x cuadrado más 2x más 5, y yo quiero ver si esta función, en qué Creo lugar. que, creo que para todos los valores, porque si es 2x más 5 no debería tocar, no debería tener solución en los reales. Veamos si es cierto lo que dice el joven para que todo el mundo lo entienda. Él está pensando en lo siguiente. Dice, ¿será cierto que f de x mayor o igual que 0 para todo x? Bueno, veamos. La función f es una parábola y se abre hacia arriba, es convexa porque el coeficiente de x cuadrado es positivo, ¿ya? Y bueno, podría ser negativo en alguna parte, porque usualmente las parábolas hacen tienen este tipo de comportamiento, usualmente. Y ahí entonces tendríamos dos puntos donde se hace 0, esta función, y entre esos dos ceros ya estaría pasando a ser negativo, y entonces no tendría sentido tomarle la raíz cuadrada. Pero lo que dice el joven ahí, que a él le parece, él sospecha de que no es tal, no cruza. Al joven ahí le parece que el gráfico no alcanza a cruzar. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos saber esto? ¿Cómo podemos determinarlo? Bueno, hay que ver si cruza el eje X, es decir, si se puede ser 0 esto. Y veamos, bueno, yo puedo usar la fórmula cuadrática, pero también puedo completar el cuadrado. Ahí tengo x cuadrado más 2x, bien, este está bien, más 1. Ah, pero tengo más 5, no importa, le sumo 4. Me queda x más 1 al cuadrado más 4. Y esta es una suma de cuadrados, pues esto nunca va a ser negativo, a lo menos que puede ser 0, cuando el x menos 1. ¿Ya? Y entonces, cuando el x menos 1, cuando el x es menos 1, obtengo el valor más pequeño de f, es decir, el mínimo de y. Entonces significa que en menos 1 está el vértice. 1, 2, 3, 4. Entonces aquí en 1, en menos 1, 4 está el vértice, y entonces la parábola hace eso. No cruza nunca. No cruza nunca el eje X. Entonces es el gráfico, más o menos. ¿Ya? Esto por supuesto sigue. ¿Y cuál es este punto? Cruza el eje Y. ¿Y dónde lo cruza? Hay que poner x igual 0. Lo cruza en 5. Este es 5. Ahí está bien, está bonito el dibujo. ¿Ya? Y este es el dibujo de la parábola. Y entonces sí tiene sentido tomar la raíz cuadrada porque la f de x nunca es negativa. Entonces, la raíz cuadrada de f de x, bueno, no puede hacer nada al respecto. Es la raíz cuadrada de eso nomás. ¿Ya? Raíz cuadrada de esto, que es lo mismo que esto. Por favor, ojo. Yo esto lo he visto, por eso advierto. No es lo mismo que. No es esto, ya. No, la raíz cuadrada no se comporta bien con respecto a las sumas. Y esto lo advierto porque yo lo he visto en algunas pruebas. No es cierto que la raíz de la suma de dos cuadrados sea la raíz de este cuadrado más la raíz de ese, que es 2. O menos 2, etc. Más menos 2. Entonces, no, esto no es cierto. Así que, atención. Bueno, uno se queda con esto, no. La raíz de f de x es raíz de x cuadrado más 2x más 5. Y no hay nada que podamos hacer al respecto. Bien. Vamos al ejemplo 3 ahora. Con calma, ¿ya? Ejemplo 3. Entonces, veamos la motivación. La motivación del ejemplo que viene a continuación. Y digamos, pongámosle teorema. ¿Ya?
no lo voy a demostrar, sino simplemente voy a dar un ejemplo. Dada una relación R contenida en A cruz B, una relación de A en B, ¿ya? Siempre es posible restringir su dominio O y O. Porque este es un enunciado general, entonces tengo que considerar todas las posibilidades. Dada una relación R de A en B, siempre es posible restringir su dominio y o recorrido de manera que la nueva relación, es decir, la nueva, me refiero a la R con el dominio o el recorrido o ambas cosas restringidas, de manera que la nueva relación sea una función. Sea una función. Recuerden ustedes que una relación general de A en B puede perfectamente asignarle a un elemento en A, puede asignarle dos o más elementos en B. ¿Ya? Entonces, esto no va a ser una función, porque la definición de función exige que todo elemento A chico en A grande que esté en el dominio, es decir, que tenga sentido, que esté relacionado con algo B que sea parte de la relación. Para todo A, para que sea función, todo A tiene que ir a parar a exactamente un elemento, un único. Así que esto no es función. Entonces, lo que dice este teorema, entre comillas, es que yo puedo en general restringir, en este caso tendría que restringir el recorrido, porque si yo restringo el recorrido de manera de sacar a estos dos del baile, porque excluirlos, si yo los saco, los ignoro en el recorrido, entonces a este elemento A le va a corresponder un único B, porque esto ya lo saqué porque restringí el recorrido. Consideré un subconjunto del recorrido para saber el subconjunto que excluye estos dos elementos. Y eso, entonces, con esa restricción, podría yo esperar obtener una función. Como esta discusión es demasiado general, hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo. ¿Cómo haríamos esto de restringir el recorrido o el dominio para obtener una función? Hagamos un ejemplo entonces concreto. Ejemplo 3. Ejemplo 3. Considerar R esa relación. Bien, ¿es esta relación una función o no? ¿Alguien sabe? ¿Cuál sería el gráfico en todo caso? Una circunferencia de radio 2. Una circunferencia de radio 2. Muy bien. ¿Centrada dónde? En el origen. En el origen. Muy bien. Centrada en 0. Entonces veamos un dibujo. Entonces aquí tengo 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ok, entonces voy a dibujar esto. Voy a intentarlo por lo menos. Bien, no salió tan feo. Ese es mi R, la relación
completa. Bueno, esta no es... bueno, voy a hacer un pequeño trámite y ya vuelvo. Mientras observen la fealdad de mi círculo. Disculpen, creo que olvidé algo. Diego está grabando, tú estás grabando, ¿sí? Sí. Ya, porque yo olvidé completamente, no estoy grabando yo esta clase. Así que realmente voy a depender del video que tú me mandes, ¿ya? Entonces espero que recibirlo esta tarde, tu video, de tu grabación de esta clase para subirlo. Así es que estaba pensando que me olvidé de apretar el botón ahí. Ya, profe. Ya. Gracias. Entonces, esta relación no es el gráfico de una función, entonces no es una función. No es una función. ¿Por qué? Porque falla el criterio de la recta vertical. Pues si yo lanzo una recta vertical arbitraria, por ejemplo, esta, que se supone que es vertical, un poco chueca, no, bueno, bastante chueca. Hagámosla propiamente tal. Aquí, a través del 1, ¿ya? Ah, ¿verdad que tengo mi juguete nuevo? Ya, aquí. Ahí está. Esa recta vertical que pasa por 1. Pasa por 1. Entonces, esa recta vertical, entonces significa que para x igual a 1, hay dos valores de y, este y este. ¿Y cuáles serían estos? Si el x es 1, entonces va a quedar y cuadrado igual a 3. ¿Ya? Entonces, estamos en un caso así. Porque el 1 va a parar a dos valores, raíz de 3 y menos raíz de 3. ¿Ya? Entonces aquí, si yo hiciera un diagrama de Venn acá, esta R, el dominio, no, pero el dominio no es R, porque el dominio, ¿cuál es el dominio de esta relación? Buena pregunta. El dominio Desde -2 a 2. dominio de R, menos 2 hasta 2, muy bien. ¿Y el recorrido? Entonces tenemos que mirar así. De menos 2 a 2 también. Bueno, este siempre va a ser el caso con los círculos, con las circunferencias, porque son completamente simétricas, ¿no es cierto? Nótese que, ¿qué pasa si yo le considero, bueno, aquí estamos, este es el 1 y aquí está el 1, entonces, ¿qué pasa si yo considero la recta y igual a x? Si considero esa recta, y igual a x, y bueno, esta es mi R, y si yo quiero calcular o hacer el gráfico de la inversa, R a la menos 1, tengo que reflejar, hacer la reflexión de este círculo con respecto a la recta y igual a x. Y si yo hago la reflexión, va a quedar la misma figura. Entonces este es un caso donde la R inversa es lo mismo que la R. La relación inversa. Recuerden que la relación inversa consiste en cambiar de lugar x con y. Si yo cambio x con y, bueno, aquí no cambia, va a quedar y cuadrado más x cuadrado igual a 4, que es la misma relación. Porque, bueno, el hecho de que la razón de esto es que esta figura, este círculo, es simétrico con respecto a la diagonal principal. La diagonal principal es y igual a x recta. Entonces aquí tengo el dominio y el recorrido. Entonces hagamos un diagrama de Venn. Acá tengo entonces, este va a ser mi lugar, mi conjunto de partida, el dominio de R, y aquí tengo mi conjunto de llegada, el recorrido. Y aquí tengo mi relación R
que, bueno, que hace lo siguiente, que a un elemento del dominio, por ejemplo, al punto 1, lo manda a dos puntos distintos, a la raíz de 3 y a menos la raíz de 3. Bueno, y va a ser lo mismo con casi todos los puntos del dominio. Casi todos los puntos del dominio van a tener dos y asociados. Los únicos dos que no tienen ese problema son el 2, que está asociado con 0, el 2 está relacionado con 0 y solamente con 0, y el menos 2 también. Son dos puntos nomás, dos puntos que tienen una imagen única, ¿ya? Y en cambio todos los demás van a tener dos Y asociados. ¿Por qué? Este gráfico falla el criterio de la recta vertical. Entonces, ¿cómo puedo yo modificar? Entonces, la pregunta es, aplicar el teorema, ¿cómo puedo yo modificar la relación R? Modificar en el sentido de restringir el dominio o el recorrido para que la relación nueva, la relación resultante, sí sea una función. Veamos si podemos hacer eso restringiendo, porque ahí el teorema no es claro, dice, siempre es posible restringir dominio o recorrido, o ambos. Veamos. ¿Vamos a elegir el dominio de alguna manera inteligente aquí para que la nueva relación con su dominio restringido me dé realmente una función? Entonces la pregunta, ¿qué significa? ¿Qué estoy preguntando? Entonces estoy preguntando lo siguiente. ¿Será posible encontrar una criatura acá? ¿Será posible ya sé que el dominio es de menos 2 a 2. ¿Será posible seleccionar algún subconjunto del dominio? A ver, no nos pongamos tan inteligentes. Porque estoy considerando este dominio. Bueno, pero eso no me soluciona el problema. No, tendría que tomar solamente el dominio positivo. O sea, el recorrido positivo. Y profe, se pegó de nuevo. Porque ya, ahora sí funciona. Ahora estoy en vivo. Ahora sí. Sí. Ya. Disculpen, eso es un problema de BTR, ¿ya? Mira, entonces, si yo restringo el dominio no voy a solucionar mi problema porque nuevamente voy a tener el problema de la recta vertical que va a cruzar en dos puntos. Entonces, en este caso no se restringe el dominio. Lo que tengo que hacer para solucionar el problema que me causa la recta vertical es no eliminar el lado izquierdo ni el lado derecho del círculo, sino la parte de abajo o la parte de arriba. La parte de abajo, ¿ven? Porque si yo elimino la parte del círculo que está bajo el eje X, es decir, la parte negativa, ahí, entonces, si yo restringo el recorrido de la R era de menos 2 a 2. Y si yo considero solamente el recorrido de 0 hacia arriba, de 0 a 2, si yo restringo el recorrido, entonces obtengo ese gráfico. ¿Ya? Y aquí entonces solucioné el problema de la recta vertical, porque este gráfico sí pasa el criterio de la recta vertical.
Cualquier recta vertical corta en a lo más un punto. Aquí en uno solo, aquí también uno solo, aquí en ninguno. No hay problema. No hay problema aunque no haya ningún corte. Pero no puede haber más de uno. Ese era el problema. Entonces, ¿qué significa restringir el recorrido? Ah, significa que estoy considerando una nueva relación que le vamos a llamar R'. En todos los puntos en R2, tales que satisfacen la misma ecuación, pero el dominio, perdón, el recorrido está restringido. El recorrido son los Y. Entonces estoy restringiendo el Y. Ah, entonces el Y tengo que restringirlo de 0 hasta 2. Y así, al hacer esto, obtengo una función. Y no solamente eso, también puedo considerar, restringir, en vez de considerar de 0 a 2, yo puedo considerar de 0 a menos 2 la parte de abajo. ¿Ya? Entonces yo puedo hacer esto. Puedo modificar y ahora, bueno, y ahora nuevamente restringir el Y, pero ahora a que varía entre menos 2 y 0. Entonces, en este caso, el dibujo es este, ¿no es cierto? La parte inferior de la circunferencia. Y esta parte también pasa el criterio de la recta vertical. Cualquier recta vertical aquí corta en a lo más un punto. Y eso es una ilustración del teorema. El teorema dice que se puede restringir el dominio y o el recorrido para lograr que la relación sea una función. ¿Ok? Y veamos otro ejemplo ahora. A ver, veamos otro ejemplo donde entonces la pregunta es, ejemplo 4. ¿Podemos imaginar alguna relación donde sea necesario restringirle el dominio para que sea una función? Ese es el punto. ¿Será posible eso? Bueno, sí, es concebible. Por ejemplo, mira, yo me imagino que algo así podría ser. Una relación que tenga este gráfico, ¿ya? Ahí es perfectamente una función, ¿ya? Pero que llegado a este punto, haga esto. ¿Ya? Puedo tener una relación cuyo gráfico sea ese. No tengo una fórmula para esto. Debe ser complicado hallar una fórmula para esto. ¿Ya? Pero podría yo llegar a... Es concebible que exista una relación que tenga ese gráfico. Es concebible. Ahora, hallar la fórmula es otro problema. ¿Ya? Bueno, de hecho vamos a hacer algo así. Entonces ustedes ven, esta función, esta relación tiene el dominio completo. El dominio de la R es todo R. Entonces, si la considero en todo su dominio, no va a ser una función porque esta porción aquí falla el criterio de la recta vertical de manera grotesca. 1, 2, 3. Dramáticamente. 1, 2, 3. Ahí están 3 puntos. Entonces, bueno, pero yo puedo restringir, puedo llegar hasta este punto. X0. ¿Ya? Entonces puedo considerar restringir el dominio, o sea, el dominio de menos infinito hasta X0, ¿ya? Dominio de R. Este contenido del dominio. Considero esta relación, pero en este dominio nomás, hasta X0. Es decir, ignoro toda esta parte. Y ahí entonces, obviamente, que eso va a pasar el criterio de la recta vertical y esto va a ser, esta nueva relación R' va a ser una función. Porque excluí exactamente lo que me causaba problema. Entonces, es posible, por eso el teorema de la general decía se puede restringir el dominio o el recorrido. Y puede que haya ejemplos de relaciones donde sea necesario restringir a ambos, ¿ya? Dominio y recorrido.
Entonces, ahora déjame pensar en un ejemplo. Mira, aquí hay otro ejemplo, a ver. Otro ejemplo donde sea concebible esto, a ver. Aquí tengo el mismo gráfico, ¿ya? Pero lo voy a encapsular o lo voy a restringir a esa banda, menos 3, 4. Y entonces podríamos hacer algo como eso, pero que tenga esta gracia, que aquí en menos 2 haga esto. Ok. Y supongamos que esto que está aquí es menos 5 medios, menos 2,5. Es concebible que exista una relación cuyo gráfico sea ese. Este que está aquí es concebible. Y entonces aquí tendría que yo restringir ambos. Tendría que restringir, tendría que restringir el dominio y aquí también, y tendría que restringir, y bueno, aquí este es un ejemplo donde tengo que restringir el recorrido también. Bueno, quizá no es tan, porque me bastaría, quizás no es un buen ejemplo este porque me bastaría restringir el dominio entre menos 2 y x0 nomás, entonces este ejemplo no está bien. Entonces, ¿cómo lo logro? A ver. Porque lo que yo quería era tener que restringir ambos. El dominio. Podría alargar la cola de abajo, de la función, hasta el más infinito, no sé. ¿Qué está hasta abajo? No, hasta la derecha. Que cruce horizontalmente. Claro. Algo así. Sí, pero hay. Claro, sí, pues tenés razón. Claro, porque si yo hago esto, entonces ninguna restricción del dominio me va a funcionar, porque siempre va a fallar el criterio de la recta. Claro que hacia la izquierda no hay nada, ¿ya? Entonces, lo que yo aquí tendría que hacer es, porque esta solución, entonces, restringir el dominio y parar en x0 no me va a servir, porque aquí igual voy a tener dos intersecciones. Entonces, para evitar eso, claro, puedo restringir este es menos 5 medios, entonces hasta menos 2 no. Restringimos ambos. El recorrido y el rango. Y entonces consideramos todo lo que está dentro de la caja, ¿no? Y el resto lo ignoramos. Y ahí sí me da el gráfico de una función, ¿ves? Porque este pasa el criterio de la recta vertical. Entonces este es un ejemplo donde se restringen ambos. Pero es un poco rebuscado. Hagamos algo más cercano a la realidad. ¿Ya? Ok. Otro ejemplo. Este es más sofisticado. Ejemplo. ¿Qué número es este? ¿4? Creo que es 4. Ejemplo 4. Pero antes de hacer este ejemplo voy a... Ejemplo 5, profe. ¿Perdón? ¿Alguien llegó atrasado? No, ejemplo 5. Ejemplo 5. Ejemplo 5. Pero antes de hacer el ejemplo 5, quería yo denunciar otro teorema. A ver, o hago el ejemplo 5. Hagamos el ejemplo 5. Y después hacemos el teorema. ¿Ya? Ejemplo 5. Voy a considerar la nueva relación. Considerar la relación R. Considerar R, que son todos los pares en R2, tales que Y igual X cuadrada. Esta es muy conocida, esta es una función. Es una función. Es una función.
Ok, entonces no hay que hacerle nada, porque no tengo que restringirle ni una cosa, porque esta es una función, así que no tiene, digamos, no tiene ningún problema. ¿Ya? Y este gráfico es así. Y igual a x cuadrado, y este pasa el criterio de la recta vertical sin ningún problema. Es una función, la función cuadrática. Y ya sabemos cuál es el dominio, que es todo, y el recorrido. El recorrido es de 0 hasta infinito. No hay que restringir ni el dominio ni el recorrido para hacer que sea una función, porque ya nació esta como función, ya es una función. Bueno, pero como lo vimos en la semana pasada, si que alguno de ustedes estuvo presente, por lo menos algunos estuvieron, podemos considerar la relación inversa, podemos considerar R a la menos 1. Esa R es función, pero la R inversa, ¿cuál sería la relación inversa? En todo lo X como ahí, es que el X se cambia por el Y. Ahora considerar la relación inversa, que consiste en cambiar de lugar X por Y. Y gráficamente, la relación inversa, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo se dibuja? Bueno, vamos a suponer que con un poco de imaginación este es el 1, y este que está aquí también es el 1. 1,1. Quizás me gustaría una guatita más pronunciada acá, ¿ya? Vamos a alimentar la parábola, la vamos a llamar, que se comen unas 12 empanadas para que engorde un poco, ¿ya? Entonces, sí. Ya, y aquí voy a tener el 1, 1. ¿Ya? Y entonces uno tiene que considerar, para poder graficar la R inversa, lo que uno tiene que hacer es tomar la recta y igual a X. Y igual a X, la diagonal principal. Una vez que uno tiene la diagonal principal, entonces uno refleja el gráfico de la R, que está el mismo allá, que está en azul. Este gráfico, entonces lo tengo que reflejar con respecto a Y igual a X, para que me dé la relación inversa. Es el mismo gráfico, en la misma parábola, pero acostada, no así de pie, acostada, ¿ya? O sea, no, estoy cansado. X igual a Y cuadrado. Entonces, la R inversa, bueno, definitivamente, claramente no es una función, porque falla el criterio. Entonces no es una función. Podemos considerar la R inversa, no es una función. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, para 2, 3, 4, para X igual a 4, el 4 está asociado con dos valores posibles de Y. 2, X igual a 4, el 2 y el menos 2. ¿Ya? Así es que este es un R inversa. La R inversa no es función, porque me manda el 4, por ejemplo, lo manda al 2 y al menos 2. Así que falla. Entonces lo que yo quiero hacer es, pero ya sabemos lo que hay que hacer para transformar la R inversa, para modificar la R inversa para hacerla una función. Eso lo voy a hacer apenas vuelva del trámite, ¿ya? Ya vuelvo. No se me vaya, ¿ya?
Oh, ok. Creo que en la clase anterior grité demasiado. Me quedé con la garganta un poco afectada. Resulta ser esta parábola, la cual no es función, porque falla grotescamente el criterio, falla el criterio de la recta vertical, quitar la R inversa. Había olvidado el R, era todo. El recorrido de R, en la original de la parábola, era de 0 a infinito. Y ahora vemos cuál es el dominio de la R inversa. El dominio de R inversa es de 0 a el dominio de R inversa es de 0 al infinito. Y el recorrido de R inversa, esta parábola se sigue abriendo, así que el recorrido es todo el Y. R. Si ustedes ven, hay una relación. El dominio de R, o sea, están apareados estos. El dominio de R es lo mismo que el recorrido de R inversa. Así que este se corresponde. El dominio de R es el recorrido de R inversa y el recorrido de R es el dominio de R inversa. Se intercambian. Este que está aquí es ese. El recorrido de la original es el dominio de la inversa. El dominio de la original es el recorrido de la inversa. ¿No? Y eso lo podemos ver aquí en el gráfico, en este ejemplo. ¿No? Entonces, y para transformar este gráfico, esta parábola, esta R inversa, para transformarla en función, tenemos que borrarle una rama. Entonces, para transformar R inversa en función, debemos restringir o sea, borrarle una rama significa restringirle el recorrido. Para transformar R inversa debemos restringir su recorrido. ¿Okay? Entonces, Se fue. F. Soy admin. Cabros, manden saludos para YouTube. Dios Manden saludos para está aquí, está aquí. Saluden a YouTube. ¿Alguien me está grabando? No sé. Oh, ¿verdad? Oh, ¿verdad? Ya la cagamos. Saludos para YouTube.
Saludos. Profe, yo me quiero ganar el iPhone 11. Denle like, suscríbanse, denle a la campanita. Y podrían estar participando para el sorteo de Por el iPhone 11, sí. Con el iPhone 11. Ya gente sale su rol. Creo que hasta que llegó a la clase. Su karaoke. Bueno, ya fue. Pues. Cagamos. Bueno, chiquillos, fue un gustazo. Estuvo buena. Salgámonos todos. Oh, estoy esperando que llegue el No, porque no profe. quiero hacer la clase después. Quedé hasta el dibujito. Yo justo iba a empezar a copiar. F. F, cabros. Yo digo que mandemos un saludo a los que van a ver el video después. Hola, yo del futuro. Hola, Dani. Estudia Los que ven el video en YouTube van a estar igual que nosotros. para Hola, yo cálculo, el- porfa. Presta atención en esto y ve los dibujos y los ejemplos. Gracias. Para los que estén viendo el video de YouTube, voy a dejar un Volvió el comentario. profe. Suscríbanse a mi canal. Cabros, cállense, volvió el profe. Ah, ¿me escuchan? Estoy con él ahora. Sí, profe, se se escucha. escucha. Ahora sí. Ahora Ya, sí. Estamos, pero no se ve. Ahí se ve. Cayó el PR. ¿Dónde quedé? Aquí, estaba explicando, no sé si hablé solo, pero estábamos tratando de transformar R a la menos 1 en función. Para transformar R inversa en función, debemos restringir su recorrido. Entonces había que considerar, en vez de considerar las dos ramas, borré la rama de abajo y solamente considero la rama de arriba. Y eso significa, eso es equivalente a restringir el recorrido, porque en vez de tomar el recorrido completo, ignoro la parte de abajo del recorrido. Entonces considero el recorrido de cero infinito. Y eso significa ser infinita mayor igual que cero. Esta sí es función. Esta sí es función. Pero eso ya sabíamos hacerlo. Pero lo que yo quiero hacer es, en vez de hacer todo eso, repetir, ¿no es cierto? Empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Entonces, ¿qué significa empezar de nuevo? Darme nuevamente la relación xy, tal que y igual a x cuadrado, ¿ya? Entonces, esta es la R, por la que partimos. Y esta era la parábola, ¿no es cierto? La parábola. Con esa partimos. Entonces, lo que yo, en vez de yo tomarle la inversa a esta parábola, que es lo que hice antes, y después restringir el recorrido de la inversa para obtener una función, que es lo que hice antes, quiero restringir el dominio, porque recuerden que el dominio de la R es el recorrido de la R inversa. Entonces, si yo aquí lo que hice fue restringir, aquí para transformar R inversa en función, tuve que restringir su recorrido. Bueno, es equivalente a restringir el dominio de la original. Entonces, antes de pasar por todo esto, yo restringo el dominio de R. El dominio de R era todo. Yo voy a restringir el dominio. Ya, entonces, la idea es restringir el dominio de R para que R inversa, para que, o sea, una vez que yo restringo el dominio de R, obtengo una nueva relación R, que se puede llamar R'. ¿Ya? Entonces, pongámoslo así, ¿ya? Dominio de R, restringir el dominio de R para obtener una nueva relación llamada, por ejemplo, llamada R', tal que cuando yo a esta le tome la inversa, esta sea función. ¿Ya? O sea,
solucionar el problema que solucioné antes, pero al principio. Entonces, para hacer eso, lo que hay que hacer es restringir el dominio de la R. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa? Borrarle una patita. Le voy a borrar esto. Si borro eso, entonces ¿qué significa? Que estoy tomando X mayor o igual que 0, de aquí para allá. Entonces, esta es mi nueva R'. Es la misma relación, pero con el X, con el dominio restringido. ¿Por qué lo hago así? Porque le borré una pata. ¿Ya? Le borré la patita izquierda, porque cuando yo haga la reflexión de esta curva, me va a dar una función que es la misma que está acá. ¿Ven? Que es la misma que resulta de ser todo esto. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que estoy haciendo? Entonces, ya mira, aquí lo vamos a ver, y esto es importante porque le va a servir incluso para cálculo 1 también. Entonces, se viene a dar una relación cualquiera, una relación R arbitraria. Una relación R arbitraria. Hagamos la misma con la que partí, esta. Y no arbitraria, es la misma que estamos viendo. Y igual a X cuadrado. Entonces, cuando yo haga la reflexión con respecto a la Y igual a X, cuando yo haga la reflexión con respecto a Y igual a X, la relación inversa va a fallar el criterio de la recta vertical, como ya lo vimos. Entonces, ¿cómo puede verse eso al principio? Es porque la relación original, entre comillas, falla el criterio de la recta horizontal. Si yo lanzo una recta horizontal, entonces esta recta horizontal va a intersectar al gráfico en dos lugares. O sea, para un mismo valor de Y van a haber dos posibles X. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo de una función que no es inyectiva, es decir, que hay dos valores de X que tienen la misma imagen Y. Y entonces, cuando el gráfico de la relación original, el gráfico original, cuando falla este criterio de la recta horizontal, significa que cuando yo haga la relación inversa, es decir, la reflexión, esa recta horizontal, cuando se refleja, se transforma en una recta vertical. Y si la recta horizontal cruzó en dos puntos, aquí significa que esta vertical va a cruzar en dos puntos, y esa es la razón por la que la R inversa no funciona. ¿Ya? Entonces, en resumen, cuando a uno le dan una función, una R, la R original, no necesariamente esta, por ejemplo, a ver, no sé, una función así. ¿Ok? Por ejemplo, si me dan una relación así, esa sí es función, porque pasa al criterio de la recta vertical. Así que R sí es función, pero la R inversa, la relación inversa, no va a ser función porque la R original falla el criterio de la recta horizontal. Si yo lanzo una recta horizontal, por aquí, por ejemplo, va a intersectar en 1, 2, 3 lugares. Entonces, lo que yo tengo que hacer es restringir el dominio de la R, que es todo R en este ejemplo. Tengo que restringir el dominio de manera que el pedazo de gráfico que me resulte sí pase el criterio de la recta horizontal. Entonces ustedes ven que aquí el problema está en que el gráfico sube y después baja. Y cuando sube y baja, va a haber una recta horizontal que intersecta en dos pedazos. Por lo tanto, la inversa de esta va a fallar el criterio de la recta vertical. Entonces lo que uno tiene que hacer es considerar pedacitos. Entonces, por ejemplo, aquí. De menos infinito hasta x0. Sobre este intervalo que está contenido en el dominio, de menos infinito hasta x0 aquí, y borro todo lo demás. Y esta relación, que es un pedazo de una función, la relación con toda la función, que también es función, pero este pedacito de la relación original, que vamos a llamarle R',
cuando yo haga la reflexión, este sí me va a hacer una función. Y aquí ya la reflexión me mareo, ¿eh? Quizá va a ser algo así, no sé. Cuando lo refleje, va a ser, no importa, pero va a ser una función, K inversa. Entonces, eso es lo que uno hace, uno restringe el dominio de la original para que la relación inversa salga a función. Hagamos el último ejemplo que me va a llevar 15 minutos, que son los últimos 15 minutos que me quedan. ¿Ah? Hagamos el ejemplo cototudo. Vamos a usar el super borrador, ¿ya? El pañuelo del payaso, ¿ya? Ejemplo, problema, ejercicio, ahí está, ejercicio. Considere R a ver. No tiene por qué usar el eje ya, menos 3x más 1. Esa. Consideremos esa que es una parábola. Esa es una función, y igual a x cuadrado menos 3x más 1. Es una parábola. Y es función. Pero es una función que sube y baja, ¿verdad? O sea, no es inyectiva. Entonces, considere esa, restrinja, y con G o con J, no sé, restrinja el dominio de R de tal manera que R a la menos 1, o sea, restrinja el dominio de R para obtener una relación R' tal que vamos a obtener, ¿ya? Restrinja el dominio de R para obtener una nueva relación R', para obtener una nueva relación R' tal que R' inversa sea función. O sea, repitamos lo que hicimos allá, pero en este ejemplo. Y este ejemplo es más complicado porque esta es una parábola igual que esa, pero que a esa le conocíamos. Era fácil de dibujar, pues a esta no es fácil de dibujar porque, o sea, por ejemplo, no sabemos cuál es el vértice, ¿dónde está? ¿Y por qué el vértice es relevante aquí? Porque aquí el vértice, el punto 0 que era el vértice, fue aquel que era necesario. ¿Sí? Teníamos esto. El vértice me indicaba, separaba las dos ramas. Yo no tenía que eliminar una rama. Entonces uno tenía que saber el vértice para saber qué rama eliminar. Entonces, necesito saber el vértice. Vértice de esta. ¿Cuál es el vértice? 3,1 creo. Ya, pero aquí hiciste menos b partido por 2a, menos Sí. b partido por 2a, el a es 1. Y después es esta misma función evaluada en este punto. Sí. Los 3 medios, entonces aquí va a quedar 3 medios. No, es partido en 1 porque es en 2A y A vale 1. Ah, no, sí está bien, era 3 medios. Ya, ok. 3 medios menos 3 veces 3 medios más 1. Porque es la componente de x del vértice y aquí lo que va es la función evaluada en el punto que es 3 medios. Ya, pues entonces queda 3 medios. Y aquí tengo 9 cuartos menos 9 medios más 2 medios.
Entonces aquí tengo, perdón, entonces aquí tengo, no me conviene, necesito 18 cuartos. Aquí tengo 8 cuartos. Wow, 4 cuartos. 4 cuartos. Bueno, era más fácil hacerlo con uno. Está bien, no importa. Menos 9 cuartos menos 18, menos 9 cuartos, menos 5 cuartos. ¿Okay? Ese es el vértice. Entonces yo tengo 3 medios. 1, 2, etcétera. 1, 2. 3 medios. 3 medios. Ahí está, 3 medios. Y menos 5 cuartos, menos, es un poquito más que menos 1. Está menos 2. 5 cuartos negativos está por acá. Así que a esa profundidad llega. ¿Y dónde cruza el eje X? Tendríamos que ver las raíces. X cuadrado menos 3x más 1 igual 0. X es menos b más menos b cuadrado menos 4ac partido por 2. Así que x es 3 más menos raíz de 5 medios. Pedito el número. Bueno, no importa. Entonces esto es raíz de 5, 2,23. 5,23 partido, 5,23 partido por 2. 2,6. Más o menos, aproximado. Y con el signo menos, 3 menos 2,23 es 0,70 y algo, dividido por 2, 0,30 y algo. No sé, como tengo calculadora. 2,6. 0.38, La ayunté. más o menos. Y el otro es 2,6, creo, ¿no? Vamos por ahí. Aquí está el 3, 2,6 está por acá. Cruza por ahí y cruza por 0,30, 0,04. Y pasa por acá. Ahí está el gráfico de la parábola. Bueno, pero lo que yo necesitaba para graficar esta parábola, digo, necesito restringir el dominio de manera que la relación inversa sea función. Entonces, el vértice, la componente X del vértice es la que te decide. Entonces, tengo que entonces, consecuencia, corolario, R' son todos los pares, tales que y igual x cuadrado menos 3x más 1, pero el x tiene que ser mayor o igual que 3 medios. Porque desde 3 medios para adelante, entonces yo estoy borrando esta rama. También puedo borrar la otra, esta, y mantener esta de la izquierda. ¿Ya? A propósito de dónde cruza aquí, cuando x es 0, esto es 1. También yo puedo entonces considerar en vez de x mayor o igual que 3 medios, puedo considerar menor o igual que 3 medios. Y en ese caso estaría preservando la izquierda y borrando la derecha. Bueno, pero ya me casé con R'. Esta es R'. Esa. Y esa sí tiene, cuando yo le hago la inversa a esa es función. Entonces si yo le hago la inversa, me va a dar algo así, ¿no? ¿Cómo puedo saber? Entonces, ¿este punto qué punto es? Este que está acá es 3 medios, menos 9 cuartos. Ese fue el vértice. Entonces, ¿dónde va a parar este punto bajo la reflexión? A menos 9 cuartos, por acá está el menos 1, menos 8 cuartos, 2, negativo. Por acá, menos 9 cuartos para el X y 3 medios para el Y, aquí. Este es el 2 y está. Entonces, este punto que está acá va a parar acá. ¿Ya? Y entonces... En vez de 9 cuartos era menos 5 cuartos. Aquí me equivoqué. Menos 5 cuartos, ya. Entonces estamos mal. Gracias.
Menos 5 cuartos, entonces estamos mal aquí, dibujé mal. Entonces, menos 5 cuartos por acá, y el 3 medio está por acá. Ya. Y este valor que está aquí, ¿cuánto era? 2,6. O sea, era 3, este es 3 más raíz de 5 medios, coma 0. Y entonces se transforma en 0, y entonces, ¿dónde cruza? Este número es 2,6. Por aquí está el 3, por aquí está ese que está acá. 3 más raíz de 5 medios, entonces cruza por ahí. Y este es el punto de encuentro porque está sobre el y igual a x. Y hace más o menos el gráfico de la R. Este es R' inverso. Ese es el gráfico de una función. Ok. Ejercicio. Hallar este punto. Hallemos ese punto de pura curiosidad. ¿Cuál será ese punto? ¿Cómo encuentro ese punto? Buena pregunta. Para hacer un dibujo completo. Pucha, necesito. Voy a tener que limpiar los borradores. Ya nos van más los borradores. Ok, entonces, ¿cómo calculo ese punto que está allá? Ese punto, pero es que ese punto está sobre. Este punto está sobre la parábola. A ver, llamémosle a este punto x1, y1. Está sobre la parábola, así que se satisface que y1 es x1 cuadrado menos 3x1 más 1, ¿ya? Porque está por la parábola y también satisface que y1 igual a x1. Porque está sobre la diagonal principal. Entonces lo que estoy resolviendo es el sistema y igual a x cuadrado menos 3x más 1, y igual a x. Entonces esto y igual a y, por lo tanto es x cuadrado menos 3x más 1 igual a x. Así que x cuadrado menos 4x más 1 igual 0. Tengo que resolver eso. Ya se le acabó la tinta. Tengo que resolver eso. ¿Cómo lo hago? Bueno, fórmula cuadrática. ¿Ya? Entonces me da x cuadrado menos 4x más 1 igual 0. Entonces la x va a ser menos b más menos b cuadrado menos 4. Entonces aquí tengo 2 más menos, y aquí tengo 12, 2 raíz de 3. Entonces aquí este valor que está aquí es con signo más. 2 más raíz de 3 para x, y el y, bueno, lo mismo, vamos a está en la diagonal principal. ¿No? Ok. Ahora sí. Voy a hacer un trámite y ya vuelvo, ¿ya? Bueno, muchachos, si ustedes se preguntan, profe, ¿para qué nos torturan con esta cuestión de la inversa? ¿Para qué sirve la función inversa, la operación inversa? Bueno, porque existen operaciones y existen operaciones inversas. Por ejemplo, la operación de elevar al cuadrado, su inversa es la raíz de x, siempre y cuando restringamos apropiadamente el dominio, porque la raíz de número negativo no existe, entonces hay que exigir que el x sea mayor o igual que 0. Pero ahí es una cosa natural, una operación y su inversa. Y además porque lo van a necesitar en cálculo 1, porque en cálculo 1 van a estudiar pronto, este semestre, dentro de un par de semanas,
Ya debería estar hablando de límites, después van a calcular las derivadas, van a calcular la pendiente de una curva, y después el profesor Labé les va a preguntar, ¿y cuál es la derivada de la inversa? ¿Inversa, profe? ¿Qué es la inversa? Pero que el profesor González no le enseñó lo que es la inversa. No, profesor González no nos dice nada. Bueno, entonces yo ahora le estoy haciendo la inversa para que después no me acusen, ¿ya? Estoy haciendo la inversa porque en cálculo 1 les van a hacer calcular la derivada de la inversa. Cuando la inversa exista, no siempre existe. ¿Ya? ¿Está bien? Nos vemos mañana a las 5 de la tarde. ¿Ya? Y después nos vemos el jueves a las 14:30. ¿Hay preguntas? Profe, ¿Mañana va a ser a las 5 o a las 4:15? Si no estaba mal, pensaba que era esa hora. No, a las 5, a las 5. Porque no tenemos para qué restringirnos a los horarios de clase. Además, el Zoom tiene horarios de partida en la hora. ¿Cachai? O sea, no encontré un horario de partida a las 4:15 en Zoom, sino que o es a las 3, o a las 4, o a las 5, o a las 6. Entonces a las 5 me pareció apropiado. De 5 a 6:30. Una Ya, cosa bueno, así. gracias. ¿Ya? Y dígame, la señorita me quería preguntar algo. sí, el resultado no sería 2 más 2 raíz de 3. 2 más... no, porque ahí dice raíz de 16 menos 4, que es raíz de 12. Sí, pues y Y eso cuatro. sería 2 raíz de 3, ¿o no? No, pero 4 por 3, 12, y la raíz de 4 es 2. Entonces queda 2 raíz de 3 y dividido por 2. Se cancela el 2 y queda raíz de 3 nomás. Ah, ya. Ya. Ya, gracias. Oye, Diego, por favor, no te olvides de mandarme la clase, porque yo me olvidé de grabar, ¿ya? Sí, profe. Ya, entonces ahora voy a finalizar, ¿ya? Así que, por favor, para la grabación. Ya, nos vemos mañana entonces, ¿ya? Voy a Chao, finalizar. profe. Ya, chao, voy a finalizar la... Chao, profe. Chao, profe. Profe.